Con tinta y cruz se partió el planeta. Una línea invisible cruzó los mares, y dos coronas soñaron con imperios, que aún no sabían que existían. En 1492, Cristóbal Colón, navegando bajo bandera castellana, llegaba a lo que más tarde se llamaría América. Pero Colón no había sido el único en buscar nuevas rutas marítimas. Portugal llevaba décadas explorando la costa de África en su camino hacia las riquezas de Asia. En un contexto en el que la autoridad del Papa aún influía sobre los reinos cristianos de Europa, se emitieron las llamadas bulas alejandrinas, documentos pontificios que otorgaban a Castilla derechos sobre las tierras recién descubiertas. Pero Portugal no estuvo de acuerdo. Consideraba que esas bulas favorecían demasiado a los reyes católicos y amenazaban sus propias aspiraciones expansionistas. Para evitar un conflicto mayor entre las dos potencias ibéricas, se negoció un acuerdo histórico, el Tratado de Tordesillas, firmado el 7 de junio de 1494. Saludos internacionales. Hoy tenemos un video muy interesante y que seguramente les va a gustar. El Tratado de Tordesillas. Espero que lo disfruten. Para saber el tratado, debemos saber el contexto histórico en el que nos encontramos. En la segunda mitad del siglo XV, Europa vivía una transformación profunda. El fin de la Edad Media había dado paso a una nueva era de descubrimientos, impulsada por los avances en navegación, cartografía y la búsqueda de nuevas rutas comerciales hacia Asia. En este escenario, Portugal fue pionero. Bajo el impulso del infante don Enrique el Navegante, los portugueses comenzaron a explorar la costa occidental de África desde mediados del siglo XV. Su objetivo: encontrar una ruta marítima hacia la India bordeando África. Para 1488, Bartolomé Díaz ya había alcanzado el Cabo de Buena Esperanza, y en 1498 Vasco da Gama llegaría a Calicut, en la India, estableciendo la esperada conexión directa con las especies asiáticas. Por su parte, Castilla, que acababa de completar la reconquista en 1492 con la toma de Granada, comenzó a mirar hacia el océano como una nueva vía de expansión. Ese mismo año, los reyes católicos financiaron el viaje de Cristóbal Colón, quien, buscando llegar a Asia navegando hacia el oeste, terminó encontrando un continente desconocido para los europeos: América. El descubrimiento de Colón desató un problema diplomático inmediato. ¿A quién pertenecían las nuevas tierras descubiertas? Tanto Castilla como Portugal reclamaban derechos sobre los territorios ultramarinos, basándose en sus propias exploraciones y ambiciones. Ante este conflicto de intereses, los reyes católicos recurrieron al Papa Alejandro VI, quien, mediante una serie de bulas papales conocidas como las bulas alejandrinas, en 1493, otorgó a Castilla derechos exclusivos sobre las tierras descubiertas al oeste de una línea trazada a 100 leguas de las islas de Cabo Verde. Pero Portugal rechazó estas bulas. Consideraba que favorecían excesivamente a Castilla y ponían en peligro su acceso al comercio africano y a futuras rutas hacia Asia. Fue entonces cuando se iniciaron las negociaciones diplomáticas que desembocarían en el Tratado de Tordesillas, un intento de resolver pacíficamente el conflicto y establecer un reparto claro del mundo conocido y por conocer. Ya conocemos la situación histórica, mas todo no fue fácil. Hubo momentos de tensión entre los reinos, que pudo haber llevado a un gran conflicto. Un gran problema fue con las bulas alejandrinas. Tras el viaje de Colón en 1492 y el descubrimiento de tierras al oeste del Atlántico, los reyes católicos se apresuraron a legitimar su soberanía sobre esos territorios. Para ello, recurrieron al Papa Alejandro VI, de origen valenciano y considerado cercano a la corona castellana. En 1493, el Papa emitió una serie de documentos conocidos como las bulas alejandrinas, cuyo objetivo era respaldar jurídicamente los derechos de Castilla sobre las tierras descubiertas y por descubrir. La bula más importante, Inter Caetera, trazaba una línea imaginaria a 100 leguas al oeste de las islas de Cabo Verde y concedía a Castilla la posesión exclusiva de todas las tierras ubicadas al oeste de esa línea, siempre que no estuvieran bajo dominio cristiano. Este acto papal pretendía evitar conflictos entre reinos cristianos, pero tuvo el efecto contrario. Portugal reaccionó con firmeza. Desde la perspectiva portuguesa, las bulas favorecían de forma desproporcionada a Castilla. La línea trazada por el Papa no solo reducía las posibilidades de expansión portuguesa en el Atlántico, sino que también podía obstaculizar su acceso a las rutas hacia África y Asia, que Portugal llevaba décadas explorando. Además, Portugal no reconocía el derecho del Papa a decidir sobre territorios aún no descubiertos, ni estaba dispuesto a aceptar límites que comprometieran su estrategia colonial. El conflicto diplomático estaba servido. Las bulas alejandrinas no resolvieron el problema,
lo agravaron. Fue entonces cuando ambos reinos decidieron apartar la autoridad papal y negociar directamente entre sí un nuevo acuerdo que resolviera el reparto del mundo. Ese acuerdo sería el Tratado de Tordesillas, firmado un año después, en 1494. El Tratado de Tordesillas fue el acuerdo por el cual Castilla y Portugal se repartieron los territorios del mundo recién descubierto. Mas, ¿qué significó el tratado para el mundo? El tratado establecía que se trazaba una línea imaginaria de demarcación que pasaba 370 leguas al oeste de las islas de Cabo Verde, aproximadamente unos 2.200 kilómetros desde el archipiélago. Todas las tierras al oeste de esa línea serían para Castilla, lo que incluía gran parte de América, y las tierras al este, para Portugal, incluyendo su ruta hacia África y Asia, y, más tarde, Brasil. Ambas partes acordaron respetar el acuerdo, sin realizar exploraciones ni conquistas en la zona asignada a la otra. A diferencia de las bulas papales, este tratado fue un acuerdo bilateral, es decir, firmado exclusivamente entre ambos reinos. Más tarde, el tratado fue ratificado por ambos monarcas en sus respectivos territorios. España lo ratificó el 2 de julio de 1494 y Portugal el 5 de septiembre del mismo año. En ese momento, ni Castilla ni Portugal sabían con certeza lo que había al otro lado del Atlántico. Pero el acuerdo les permitió avanzar con seguridad en sus empresas coloniales, sin temor a que el otro interfiriera. Así, con una firma y una línea que nadie podía ver, dos potencias europeas se repartieron el mundo conocido y el aún por descubrir. Si bien el tratado definía una línea divisoria entre los dominios de España y Portugal, sus implicaciones se extendieron mucho más allá de papel, moldeando el mapa político, cultural y lingüístico del mundo durante siglos. Por lo cual, podemos asegurar que tuvo grandes consecuencias. Mas, ¿cuáles fueron? La firma del Tratado de Tordesillas tuvo consecuencias inmediatas en la política internacional y en las exploraciones ultramarinas de los dos reinos ibéricos. Para Castilla, el tratado significó la legalización de su dominio sobre las tierras descubiertas por Cristóbal Colón y las que se continuarían descubriendo hacia el oeste. Esto incluía, aunque aún no lo sabían, la mayor parte del continente americano, desde el Caribe hasta el futuro virreinato del Perú. Para Portugal, el ajuste de la línea más al oeste fue un logro diplomático clave. Aunque en ese momento no sabían lo que se encontraba en esa zona, se aseguraron un margen más amplio de expansión atlántica. Esta jugada estratégica resultó decisiva 6 años después. En el año 1500, el navegante portugués Pedro Álvares Cabral, al desviarse de la ruta hacia la India, llegó a la costa de lo que hoy conocemos como Brasil. Como esa región se encontraba justo al este de la línea acordada en Tordesillas, Portugal reclamó el territorio como suyo y comenzó la colonización. Así, el tratado explica por qué Brasil es el único país de América del Sur donde se habla portugués, mientras que el resto del continente fue colonizado por España. Además, el tratado evitó una guerra entre las dos principales potencias marítimas ibéricas del momento y permitió que cada una pudiera concentrarse en su propia expansión. Castilla hacia el oeste, América. Portugal hacia el este, África, India y más tarde, el sudeste asiático. Aunque otros países europeos no reconocieron el acuerdo, en su momento, el Tratado de Tordesillas fue un éxito diplomático que dio estabilidad temporal al orden geopolítico del Nuevo Mundo. Ya hemos aprendido mucho acerca del Tratado de Tordesillas, pero ¿qué impacto tuvo a largo plazo? En primer lugar, el tratado fue la base legal para el reparto del mundo entre España y Portugal durante la era de los descubrimientos. Estableció la idea de que las potencias europeas podían repartirse territorios no cristianos mediante acuerdos bilaterales, ignorando por completo las poblaciones indígenas que habitaban esas tierras. También sentó un precedente para futuros tratados coloniales, como el Tratado de Zaragoza de 1529, que extendió la lógica del reparto al hemisferio oriental, fijando una segunda línea de demarcación en Asia, esta vez al este de las Islas Molucas. A nivel geográfico, el tratado explica por qué Brasil pertenece al ámbito lingüístico y cultural portugués, mientras que el resto de América Latina fue colonizado por España. Esta división cultural y lingüística perdura hasta hoy, más de 500 años después. Además, el Tratado de Tordesillas influyó en la expansión marítima y comercial europea, impulsando la creación de vastos imperios coloniales. Portugal consolidó su dominio en el Océano Índico y parte del Pacífico, mientras que España extendió su control por casi toda América. Sin embargo, otras potencias europeas como Inglaterra, Francia y los Países Bajos nunca reconocieron la validez del tratado. Para ellos, era un acuerdo privado entre dos monarquías, sin legitimidad internacional. Esto desembocó, en los siglos siguientes,
en disputas, guerras coloniales y la eventual ruptura del monopolio ibérico sobre la exploración y conquista del mundo. En resumen, el Tratado de Tordesillas no solo dividió el mundo conocido en dos hemisferios políticos, sino que dio forma al mapa cultural, lingüístico y geopolítico de América y otras regiones colonizadas. Ya para ir cerrando, hay dos datos curiosos que nos gustaría mencionarte. El primero, solo fue respetado por España y Portugal. Inglaterra, Francia y los Países Bajos ignoraron el tratado por completo. Alegaban que el Papa no tenía autoridad para repartir el mundo, y mucho menos entre dos potencias que querían el monopolio. Esta oposición sería clave en la colonización posterior de América del Norte y el Caribe. Y el segundo, el ejemplar español, se encuentra en el Archivo Nacional da Torre do Tombo en Lisboa. Este documento está redactado en castellano y contiene la ratificación del tratado por los Reyes Católicos, realizada en Arévalo el 2 de julio de 1494. Y el ejemplar portugués está en el Archivo General de Indias en Sevilla. Redactado en portugués, corresponde a la ratificación del rey Juan II, realizada en Setúbal el 5 de septiembre de 1494. Entonces, ¿qué aprendimos hoy? El Tratado de Tordesillas fue mucho más que un acuerdo diplomático entre dos reinos. Fue un acto de poder, de visión estratégica y también de arrogancia imperial. Al dividir el mundo con una línea imaginaria, España y Portugal sentaron las bases del colonialismo moderno, alterando para siempre la historia de continentes enteros, sus pueblos, sus lenguas y sus culturas. Lo que comenzó como un intento de evitar una guerra entre dos coronas cristianas, terminó siendo una de las decisiones más trascendentales de la historia mundial. Sus huellas aún se sienten hoy, en el idioma que se habla en América, en los mapas y en las consecuencias sociales, culturales y humanas que todavía estamos entendiendo. El Tratado de Tordesillas nos recuerda que la historia no solo se escribe con conquistas o descubrimientos, también se firma con tinta, en mesas de negociación. Una vez más hemos finalizado otro video. Si te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte. Hasta pronto, internacionalistas.